nosotros ya entramos en el tema de rodamiento, ¿no? Tema de rodamiento que habíamos hablado, la introducción sobre este elemento, que en algunos países también, digamos, se conoce con otro nombre. Aquí lo conocemos como rodamiento, pero en la mayoría de los casos le decimos, los que no son mecánicos o los que no están directamente relacionados, le dicen balinera y es aceptable. Sin embargo, acuérdense ustedes que además de los balines también existen elementos de rodillo, ¿no? O elementos cónicos de rodillo cilíndrico. Entramos en este tema observando que dentro de la familia de los rodamientos también hay unos fenómenos importantes que hay que tener en cuenta. Uno de estos es el tema de la tribología, que comprende tres conceptos importantes. Uno es la fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Que se opone al movimiento considerando entonces dos aspectos importantes. Uno es la fuerza normal, que yo les había comentado, que es la fuerza, la tercera ley de Newton, que es la fuerza que se opone al movimiento en función de una fuerza opuesta. Y el coeficiente de fricción, que también les había mencionado, que es una resultante, un número dimensional que resulta de dividir la fricción y la fuerza normal. ¿Cómo disminuyo la fricción? Cuando hablo de fricción, muchachos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a el ejercicio que hacemos cuando frotamos nuestras manos. Estamos generando fricción. Entonces, para comprender cuántas fricciones necesitamos entonces los valores. Por ejemplo, para saber cuál es el valor de una fricción, hay que tener en cuenta el coeficiente de fricción y la fuerza normal. Multiplicando esos dos elementos, entonces tenemos un valor de fuerza. También hablamos sobre la fricción de deslizamiento que se genera cuando arrastramos algún objeto, y cuando hablamos de fricción de rodadura es específicamente cuando utilizamos objetos esféricos, en este caso los elementos rodantes, para generar esa fricción de rodadura. Cabe destacar, muchachos, que la segunda ley de la fricción establece que independientemente de la forma del objeto, el coeficiente de fricción se debe mantener igual, debido a que hay digamos, un centro de gravedad por cada uno de los materiales, y entonces se relaciona eso y al final obtenemos el mismo coeficiente de fricción. Digamos que no es tan importante esos términos ahora, que los tengan en cuenta, pero sí, más adelante vamos a ver un análisis introductorio. También les había comentado, jóvenes, que cuando nosotros tenemos la oportunidad en un laboratorio de observar las superficies de los elementos metálicos o cualquier otro elemento material, podemos observar que existen unas asperezas, unas rugosidades, ¿no? Y esas rugosidades tienen unas dimensiones en micras. Ustedes saben que la micra es la millonésima parte de un metro, o lo que quiero decir es que es bastante pequeño observarlo, por eso se necesita un microscopio. Entonces, entre más, digamos, entre mayor sea la rugosidad, entonces también vamos a generar, en este caso, una dificultad para el movimiento. Entonces, lo que se requiere es que todas las superficies estén con excelente acabado, ¿no? Entre mejor acabado esté, menos, en este caso, menos interferencia o menos fricción se va a generar en el sistema rotativo. Estábamos resumiendo los tipos de coeficientes de fricción que existen. Esto es una tabla que saqué de un libro de física, que lo tengo por aquí, se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros, donde lo que ustedes pueden observar es el experimento que se hace cuando se interponen dos materiales diferentes o iguales, como el caso de la madera sobre madera o el acero sobre hielo, ¿no? Entre menos coeficiente de fricción tenga, por supuesto, un elemento, menor fricción va a poner. Entonces, lo que se busca siempre es que el coeficiente de fricción sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque la normal no se puede cambiar porque está relacionada con el peso, o sí, se puede cambiar utilizando materiales, en este caso, más livianos, pero cuando me hablo de que no se puede cambiar es que podemos utilizar el mismo peso, pero tenemos la posibilidad de disminuir el coeficiente de fricción. Bueno, aquí entonces en la tabla se resumen varios de los más utilizados, como el caucho sobre cemento seco, el caso de los vehículos, por ejemplo, que es bastante alto, como pueden ver, es un coeficiente de fricción bastante alto, que es de 1, y el más bajo acá es este, que es las articulaciones humanas, ¿no? Bueno,
Al final, observamos entonces que la fricción comprende dos aspectos importantes. Uno, la fuerza normal, y otro, el coeficiente de fricción, que está relacionado, en este caso, con la razón de la fricción sobre la fuerza normal, siendo la fuerza digamos, del coeficiente de fricción el más, digamos, el más acertado a la hora de mejorar esa relación. Decíamos entonces también que los rodamientos, en este caso, básicamente están compuestos de cuatro elementos: pista interna, pista externa, elementos rodantes y la canastilla. Cada uno, por supuesto, con una característica y una función dentro del rodamiento. En el caso de las pistas, por supuesto, son necesarias para que los elementos rodantes transiten por ellas, por las pistas que tienen, ¿no? La canastilla ayuda a ordenar, en este caso, a ordenar los rodamientos equidistantemente, y la tapa, al inicio del video se ve que es una tapa que tiene una función. ¿Cuál sería la función de esa tapa? Bueno, me refiero a esta, no sé si antes de seguir quisiera saber si se está viendo la presentación. Sí, señor, sí se ve. Sí, se ve, profe. Entonces, muchas gracias. Le decía entonces Sí, que esta claro. tapa tiene una función muy importante, y es que garantiza que la grasa que tienen los rodamientos, porque vienen con grasa, no se vaya a salir, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esto lo vamos a ver en un ejemplo después, pero la grasa, cuando un rodamiento tiene grasa, es porque la necesita por la aplicación, porque hay rodamientos que no vienen sellados, me refiero a eso, y que se puede lubricar externamente. En este caso, estos rodamientos que vienen sellados ya vienen con grasa. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Decíamos que los elementos rodantes se clasifican de acuerdo a su forma, como pueden ver, de bola, rodillo cilíndrico, rodillo de aguja, rodillo de forma de barril asimétrico, rodillo de forma de tonel o barril simétrico y rodillo cónico. Y entonces resumíamos el tema de la definición del rodamiento. Como se mencionaba en la clase anterior, el rodamiento es un tipo de cojinete o elemento mecánico que se encarga de reducir los niveles de fricción entre un eje y los elementos conectados a este a través de un apoyo que facilita el desplazamiento. Claramente, la función principal es aumentar, en este caso disminuir la fricción, y aumentar la confiabilidad y la efectividad. Disminuir el desgaste, que es otra consecuencia del fenómeno de la tribología, y también soportar las cargas, ¿no? Como mencionaba un joven en la clase anterior, que es otro dato bien importante, que es el soportar las cargas, y por eso cada uno de los rodamientos tiene una diferencia geométrica que, digamos, que sirve para disminuir esa carga. Bueno, entonces, ¿cuáles son Profe, las disculpe, cargas? una Decíamos entonces preguntita. que existen. Ah, Una sí, preguntita, profe, disculpe, sí, con claro. respecto a la lubricación, la grasa en los rodamientos. Eso, digamos, lo que es como para evitar desgaste de la pieza. Ah, muy buena pregunta, claro. Bueno, esa pregunta estaba un poco más adelante, la respuesta, pero te puedo adelantar algo, ¿no? Resulta que existe la lubricación, ¿no? La lubricación es un concepto básico para diferentes sistemas en el proceso. Cuando existe un lubricante, grasa o aceite, que es por lo regular los más utilizados, la grasa se utiliza con un objetivo, que es disminuir, en este caso, la fricción, generando una película lubricante. Y esa película lubricante lo que genera es que, voy a regresar acá, es que, por ejemplo, en este rodamiento que tiene movimiento acá, se genere una capa o una película interpuesta entre las dos superficies. ¿Para qué? Para que los dos elementos que están, tanto la pista externa como la interna y los elementos rodantes, no entren en contacto directo. Porque si entran en contacto directo, lo que va a pasar es que lo que pasa cuando dos metales entran en contacto directo, primero se comienzan a generar un rozamiento, ¿no? Ese rozamiento genera alta temperatura, después la alta temperatura genera adhesión, el conocido desgaste por adhesión, y esa adhesión genera rotura. Y esa rotura va a generar entonces que se desprenda material, y ese material eventualmente va a desgastar el rodamiento, generando indentaciones. Por eso, todos los rodamientos deben tener un lubricante. El lubricante es, además, entre otras cosas, disminuir la fricción,
refrigera el rodamiento, lo mantiene, digamos, a una temperatura, digamos, adecuada para el proceso. Entre otras cosas, los lubricantes, tanto grasa como aceite, tienen algunos aditivos, por ejemplo, que les ayuda a sobrellevar algunos casos de contaminación por agua, que es la humedad, algunos casos de extrema presión, que es la presión que se genera dentro de un rodamiento por altas temperaturas, muy aplicado, por ejemplo, a reductores. Entonces, no solamente es la función de disminuir la fricción, sino todo lo que, digamos, todas las condiciones que tiene un sistema rotativo. Entre otras cosas, cuando un rodamiento, por ejemplo, es atacado por el producto, hay unos aditivos también especiales para eso. Es decir, que la vida, muchachos, de un equipo es la lubricación. Uno de los aspectos más relevantes de la Noria, digamos, en ese aspecto, que son especialistas en lubricación, es el porcentaje de fallas relacionadas con lubricación. Es un porcentaje muy alto, que es el 70% de las fallas mecánicas están relacionadas con el desgaste por una lubricación inadecuada, excesiva lubricación, digamos, mala selección de lubricante, un profesional, digamos, que no está apto para esa etapa, porque cuando un técnico, pero cuando un aprendiz llega por primera vez a una empresa, no todas, por supuesto, pero sí la gran mayoría, lo ponen a lubricar, ¿no? Le dicen, bueno, vaya a lubricar, considerando que esa actividad no es menor, no es tan importante, pero resulta que no es así, que los datos dicen otra cosa. Resulta que esa práctica es una de las más importantes, sino la más importante del área de mantenimiento, incluso más importante que cualquier otra. ¿Por qué? Porque los datos me lo indican. Me indican que un 70% de las fallas mecánicas es debido a la lubricación. Quiere decir que no cualquiera puede lubricar y que la lubricación tiene, digamos, aspectos importantes dentro de esa área. Datos, por ejemplo, de que cómo se selecciona un aceite. Eso es bastante, digamos, difícil de hacer debido a todas las condiciones de trabajo diferentes. Una grasa puede servir para una aplicación y un aceite puede servir para otra, ¿no? Bueno, digamos que me extendí un poco, pero creo que ayudé un poco a la duda que tenías o había otra cosa también. Bueno, bueno, creo que sí, ¿no? Si no, me dicen más adelante. Y si no me están escuchando, también me dicen, ¿no? Fuerte y claro. Profesor. Creo que tengo este Sí, volumen claro, bajito profe. aquí. Tengo el volumen bajito porque es que no escucho, yo soy el que no escucho la respuesta de ustedes. Un momentico, muchachos. Okay. Sí. Bueno, continuamos aquí, jóvenes. Les estaba hablando sobre la carga, los diferentes tipos de carga. Yo les mencionaba que existen tres tipos de carga básicamente. La carga radial, que es la carga que es perpendicular al eje, que está asociada al peso tanto del rodamiento mismo como del eje, ¿no? El eje tiene una carga importante sobre el rodamiento y cuando tiene una posición como la que se ve acá, se considera que es una carga radial. Estos conceptos son importantes a la hora de la selección y poder identificar el tipo de ajuste. Y la otra es la carga axial, como pueden ver, que es una carga de empuje al eje que es paralela al eje. Pero cuando hay una combinación entre las dos, se genera entonces la combinación, en este caso, que es la carga mixta. Esta carga mixta es muy asociada a equipos como los reductores, por ejemplo, como las bombas, centrífuga o equipos que generan un esfuerzo tanto radial o axial. Yo les mencionaba en la clase anterior que el ejercicio mental donde se identificaba el tipo de rodamiento y la aplicación. Por ejemplo, les decía, algunos respondieron bien, sobre qué utilizaría yo si tengo una condición de alta carga. Eso es una pregunta bastante, por supuesto, en este caso incompleta, yo sé, pero la idea general se entiende, ¿no? La idea general se entiende es que los rodamientos de rodillo soportan mejor la carga debido a que distribuyen mejor el peso. Los rodamientos de bola
no muy bien porque tienen un solo punto de contacto y debido a este solo punto de contacto puede generar una concentración alta de esfuerzos en ese punto, generando una ruptura en el elemento rodante. Pero cuando se trata de altas RPM, por supuesto, los rodamientos de bola tienen mayor presencia en los sistemas, debido a que al tener menos contacto con, digamos, con la superficie, voy a tener una menor fricción, ¿no? Por el tema del área. Entonces, esa es la condición de trabajo. La clase anterior, ustedes preguntaban de cuál era mejor. Acuérdense ustedes siempre que todos son muy buenos con sus condiciones de trabajo, ¿no? Carga alta para rodamientos de rodillo y carga baja y altas RPM para rodamientos de bola. Entonces, aquí vemos un ejemplo muy particular sobre rodamientos sellados, ¿no? ¿Qué sucede con los rodamientos sellados? Decía yo al inicio que los rodamientos sellados son rodamientos que tienen grasa internamente, ¿no? Según las especificaciones y recomendaciones del fabricante, tendrán una grasa con una base u otra, ¿no? Por ejemplo, las bases que más se utilizan en la industria, esto dicho por algunos representantes de la firma, de las marcas de rodamiento, establecen que la grasa de poliuria, que es una grasa con alto porcentaje, con alta capacidad de soportar cargas, digamos que cizallan el sistema, condiciones de temperatura alta y extrema presión, es ideal entonces la grasa de base de poliuria para rodamientos sellados. Bien, teniendo eso en cuenta, también existe la grasa de complejos de litio para esos sistemas. Es importante que cuando ustedes vayan a seleccionar un rodamiento, siempre pregunten la base. ¿Por qué? Porque una me puede servir para altas temperaturas, pero otra me puede servir para humedades, digamos, alta humedad en sistema. Hay equipos, por ejemplo, motores que están muy cerca a, digamos, fuentes de humedad, ¿no? Ya sea porque el operario tiene que limpiar el torno directo. Como la ¿Sí? torre. Ahí se te va como el sonido. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? El enfriamiento. Qué pena, mijo, no te estoy escuchando. Se te va como la... Yo no sé si es a mí o es que se te está entrecortando. Se te entrecorta la comunicación. Bueno, mientras se te restablece, voy a continuar aquí. Me dices ahorita. Entonces les estaba comentando que estas grasas tienen unas bases. Bien, teniendo eso en cuenta, nosotros elegimos, o el fabricante recomienda entonces, rodamientos sellados para equipo, por ejemplo, como algunos reductores donde ese elemento rodante está en un lugar de difícil acceso para el lubricante. Por ejemplo, ¿no? Hay rodamientos que vienen sellados porque el lubricante no le llega. Ahorita voy a dar, digamos, algo más específico sobre ese ejemplo. Pero ahora tenemos acá presente un motor eléctrico, ¿no? Seguramente ustedes han visto alguna vez un motor eléctrico. Ya saben que en su casa todos tienen motor eléctrico monofásico, pero en la industria se trabajan en general con motores trifásicos que tienen este aspecto. Aquí claramente tiene un corte en sección. Este no es así, digamos, lo digo porque yo sé que hay muchos que nunca lo han visto. Tiene un corte en sección donde están, digamos, en este caso presentando un devanado. Este es un bobinado que es el que genera el campo magnético y relacionado con el campo magnético interno del rotor, entonces genera un par de movimientos. Pero lo importante acá es saber por qué estos rodamientos son sellados. Bueno, estos rodamientos son sellados y además aquí se puede identificar, y esto es bien importante, este fuelle o arandela de resorte que tiene una finalidad bien importante. Bien, estos rodamientos son sellados porque yo no podría lubricar estos rodamientos. Primero porque no hay por dónde, ¿no? Pero ¿por qué no habrá por dónde? Es decir, ¿por qué no está instalado un sistema para alimentación de grasa? Porque si yo alimento esto con grasa, este tipo de motores, lo que va a pasar es que esto genere una contaminación por grasa, ¿no? Y esta contaminación por grasa va a generar que el devanado sufra una contaminación alta, generando posiblemente un corto
y eventualmente quemando el motor. Entonces, por ninguna razón, en este tipo de motores, a no ser que el fabricante lo recomiende, porque algunos fabricantes de motores le instalan un sistema para la relubricación. En ese caso sí, pero la mayoría de motores que tienen rodamientos bastante económicos, cuando los rodamientos son económicos es mejor cambiarlos cada 20.000, 30.000 horas según la recomendación de la programación de mantenimiento y no invadir el motor con un lubricante. En algunos equipos se utiliza este tipo de rodamiento. Ahora, ¿qué pasa con la arandela? Esto es importante, el tema de la arandela en los motores. Ahorita no voy a mencionar, voy a mencionarlo como está hablando del ajuste, pero ténganlo ahí pendiente. Bueno, hablamos un poco de las otras aplicaciones de la industria para rodamientos de rodillo. Son los reductores, ¿no? Existen reductores, por ejemplo, de engranajes rectos que tienen varios trenes, en este caso, son varias ruedas dentadas. Muchachos, antes que nada, estos equipos que está acá, todos estos equipos tienen algo en común y es que sirven en la industria con un objetivo y es reducir las RPM de salida. Ustedes saben que los motores por lo general se compran con unas RPM altas, ¿no? Altas para el servicio que necesitan ofrecer, que es un servicio de dosificación. Yo sé que ustedes están familiarizados con bandas transportadoras, el aborde de gangilones, lo que, digamos, los que nunca han visto eso, bueno, les voy a mostrar un ejemplo de una banda transportadora clásica, ¿no? Esta, por ejemplo. Ustedes saben que esto se mueve, se ve en las películas, se ve también en videos de industria, que esto tiene unas RPM, un movimiento, ¿no? En este caso, un movimiento ya lineal, pero para que ese movimiento se dé, por supuesto, debe existir un sistema de transmisión que le genere ese movimiento. Entonces, la fuente, por lo general, de movimiento de esas bandas es un motor como este, ¿no? Por lo general, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Esos motores trabajan a altas RPM. RPM me refiero a vueltas por minuto. Por ejemplo, las vueltas que da una rueda, esos son RPM, pero yo les menciono así porque es la forma de la mecánica, digamos, el concepto así se habla, ¿no? Así se conoce. Entonces, eso es lo que se llama RPM. Entonces, si yo tengo una RPM alta y no me sirven para la dosificación, porque al final voy a tener unas RPM muy altas para el proceso, yo necesito reducir esas RPM. ¿Y cómo las reduzco? Bueno, uno de las herramientas que utilizamos son equipos llamados reductores. O también puede ser variadores de velocidad, pero básicamente, como estamos viendo el tema de mecánica, los reductores tienen una gran utilidad y todavía sigue siendo bastante amplio su variedad de uso en la industria. Entonces, existen diferentes tipos de reductores según la aplicación, pero lo que a nosotros nos interesa ahora es el concepto general, ¿no? Que es un sistema que reduce la velocidad. Por ejemplo, el de las bicicletas, todos algún momento tuvieron bicicleta con cambio. Y si de pronto no, bueno, si de pronto no tuvieron bicicleta con cambio, saben que las bicicletas tienen unos cambios que le permiten entonces aliviar la carga, ¿no? Pero esto funciona de la misma manera. Cambian una relación de velocidad, la rueda dentada, perdón, la rueda dentada mayor pasa a generar la carga, siendo la rueda entonces menor la que genera la revolución. En este caso voy a tener un aumento de RPM, pero si es lo contrario, voy a tener una reducción de las RPM, ¿no? No se preocupe que vamos a ver ejercicios de este tema, pero básicamente esto es lo que hace un reductor, lo que genera un reductor, disminuir las RPM en función de su configuración de piñonería. Otras aplicaciones de los rodamientos para rodamientos enormes, estos rodamientos muy poco, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de verlos porque son aplicaciones especiales, ¿no? Rodamientos gigantescos, como pueden ver, rodamientos tienen aplicaciones de esta índole, de esta dimensión, de esta envergadura, pero para trabajo específico. Por ejemplo, generadores de viento, generadores eólicos, ¿no? Los generadores eólicos de España, por ejemplo, que son ahora muy conocidos por el caso de corrupción, utilizan mucho este tipo de rodamiento. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿cómo montan estos rodamientos? Bueno, estos rodamientos utilizan unos calentadores
de inducción, que ahorita vamos a ver cómo funcionan, unos calentadores de inducción para el montaje, es decir, que utilizan un montaje en caliente porque no hay prensa que puedan, digamos, generar un ajuste de estos rodamientos, porque son enormes, ¿no? Como pueden ver ustedes, pero son rodamientos especiales que seguramente en nuestra vida vamos a verla una o dos veces. El otro tipo de rodamiento es el rodamiento muy usado en la industria, que es el rodamiento de aguja, ¿no? Rodamiento de aguja es un rodamiento que tiene el diámetro de los rodillos es mucho menor a un rodamiento convencional de rodillo. ¿Por qué? Porque como los sistemas automotrices son compactos, cada vez la tecnología busca la forma de que sean más pequeños y más livianos, también se necesita rodamientos que sean pequeños. Entonces, fíjense que este rodamiento no tiene pista interna y es muy delgado. Tiene un objetivo y es entrar en los lugares difíciles de acceso, brindando las mismas capacidades que un rodamiento normal. Y es básicamente la misma carga debido a que, si bien es cierto, tiene menos diámetro de los rodillos, pero tiene entonces en este caso más elementos rodantes. Esto garantiza que tengan un rango de aplicación parecido al convencional. Bueno, en resumen, de los rodamientos tenemos los tipos de rodamientos más utilizados, como el caso de los rodamientos de bola. El rodamiento de bola es el más utilizado actualmente en la industria por la diversidad de aplicaciones para sistemas de rotación de altas RPM, que es la mayoría de los casos, ¿no? Bien, estos rodamientos, como ya preguntaron en la clase anterior, tienen una canastilla, tiene unos elementos rodantes y también tiene unas, en este caso, unas especificaciones especiales para rodamientos, por ejemplo, que pueden trabajar con cargas axiales y radiales. Estos rodamientos sí pueden trabajar con ambas cargas, pero las cargas axiales tienen que ser un poco más livianas que las cargas radiales, debido a que, como ustedes se dan cuenta, esta pestaña que está aquí no es suficiente para generar, en este caso, la obturación de rodamiento, es decir, evitar que el rodamiento vaya a generar un movimiento excesivo axialmente. El rodamiento de rodillo, ya lo mencioné ahorita, rodamiento también muy aplicado, el segundo más aplicado en la industria. Este rodamiento más que todo es para trabajos de alta carga, diferente al rodamiento ya mencionado, que es de bola. Tiene la capacidad de soportar digamos, alta carga radial, pero también tiene que trabajar a bajas RPM, debido a que si aumenta las RPM en este tipo de rodamiento, lo que va a pasar es que el desgaste sea alto debido al contacto que tiene con la superficie. Trabaja con canastilla de latón, canastilla de chapa de acero y canastilla de poliamida, como ustedes pueden observar. Yo decía que la clase anterior que la canastilla sí tiene unas diferencias. Cuando escoger una canastilla de poliamida, que es un material con base polimérico, y cuando es una canastilla de chapa de acero o de latón. Bueno, eso depende de la temperatura, ¿no? De las condiciones de trabajo, en este caso de temperatura. Si yo voy a trabajar con un motor eléctrico, por lo general, tanto la tapa del motor, la tapa de sello del motor, perdón, de rodamiento, y la canastilla normalmente van a ser de acero. Pero cuando se trata de, digamos, donde el factor vibración y el factor temperatura van a ser bajos, es mejor utilizar un sistema polimérico por las condiciones de trabajo. Bueno, el otro tipo de rodamiento es el Profe, rodamiento. disculpe, una pregunta. Sí, señor, claro. Profe, ¿cómo se elige el lubricante para un rodamiento? ¿Eso, un rodamiento, depende del rodamiento o cualquiera grasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de grasa? ¿Cómo se elige la grasa adecuada para un rodamiento? Bueno, esa es una pregunta muy buena, sin embargo, está un poco más adelante, es decir, no está en esta sesión, porque necesito Ok, decirle varias cosas sobre eso, ¿no? Necesito, ok, ok. digamos, meterme en el tema de la lubricación, digamos que sí me gustaría que hicieran preguntas de ahora mismo del tema que se está viendo. Sin embargo, lo que sí te puedo mencionar es dos características importantes, ¿no? Sobre eso. Te voy a hacer un resumen rápido sobre eso, pero te lo voy a hacer con un ejemplo. Resulta que cuando se habla de lubricantes, existen dos normas, las más conocidas, que es la SAE, que es la Asociación de Ingenieros Automotrices, y la norma ISO, que es una norma internacional
de estandarización. Resulta que la norma ISO establece los grados de viscosidad en centistock y cada centistock está numerado. Por ejemplo, no sé si tú eres mecánico y relacionas el aceite 68 o el aceite 220, por ejemplo, ¿no? El aceite 440. O, por otro lado, la norma SAE establece el aceite 10W40, 20W50, por ejemplo, ¿no? Que son uno que la SAE me ofrece aceite multigrados y la norma ISO me ofrece aceites unígrados. Listo. Teniendo eso en cuenta, hay que tener en cuenta entonces qué viene a ser la grasa. Bueno, la grasa viene a ser una mezcla entre un espesante y un lubricante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la base del espesante, que puede ser de litio, puede ser de calcio o puede ser de poliuria u otro, ¿no? Sintética. En el caso del aceite, tiene que tener en cuenta la viscosidad. Listo. Pero entonces, ¿cómo se designa la grasa? Hay una norma que es la NLGI que establece el grado de la grasa. Por ejemplo, si usted quiere una grasa específica, tiene que saber estos grados, teniendo en cuenta que el primer grado es 0 y el segundo es 6, el último es 6, siendo el número 0 una grasa muy parecida o muy líquida, ¿verdad? Más parecida a un aceite, y el 6 una grasa que es más dura como la brea, ¿verdad? Como por ejemplo el grafito que se utiliza para sistemas de alta carga. Listo, entonces tengo estos tres normas que establecen los lubricantes más conocidos en la industria. Bien, ahora vamos con un ejemplo. Resulta que yo tengo un equipo que es una bomba centrífuga. Bueno, no me gusta mencionar equipos porque yo sé que hay muchos que no conocen los equipos. Vamos a suponer que tengo un motor de combustión, un motor de carro, ¿no? Ese que de pronto sí todos saben que es un motor de carro. Alguna vez lo vieron, porque alguna vez lo vieron. O mejor un motor de esto, o no sé, vamos a ver. Un equipo de una empresa. Resulta que hay una condición bien importante para la selección del lubricante. Una que es la más importante, que es el tema de la temperatura. Resulta que la norma ISO, que es la que más se usa en la industria porque es los aceites unígrados, establece que todos los grados de mi aceite, por ejemplo, si tengo un aceite 220, que es un aceite para reductores, o el 320 también, que es para reductores, pero eso hay que seleccionarlo en función de las cargas, las RPM y otras cositas. En resumen, lo que sí se tiene que hacer que esta grasa, que este aceite que es a 220, solamente es a 220 a 40 grados centígrados, a 40 grados Celsius. Eso quiere decir que si la temperatura aumenta o disminuye, esa viscosidad, por supuesto, también va a disminuir. En este caso, la relación viscosidad-temperatura sería entre más alta temperatura, menos viscosidad. Y entre más baja, más viscosidad, ¿no? Es una relación inversamente proporcional. Teniendo eso en cuenta, si a mí me dicen que ese reductor que yo voy a aplicar, que la pregunta que tú me haces, ¿qué lubricante voy a utilizar? Bueno, lo primero que tengo que saber es qué temperatura. ¿Qué temperatura? Es lo primero que tengo que saber. ¿Por qué? Porque si el fabricante me dice, bueno, ese aceite debe ser 220 y yo compro el aceite 220 de la marca que sea, pero lo compro 220 solamente con esa especificación. Pero resulta que la temperatura es muy, muy alta debido a que el equipo está al lado de un horno, al lado de una caldera. Una caldera, muchachos, para la que no sepas, es la que genera vapor, ¿no? Un sistema que genera vapor para varias funciones en la empresa. Y por lo general esa planta siempre hay altas temperaturas y los equipos que están asociados por lo general tienen un estrés térmico asociado a eso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aplico ese aceite y la temperatura está por encima de los 40 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Que yo aplico ese aceite 220, pero la temperatura va a disminuir su viscosidad. Y a la larga voy a tener un aceite de muy baja viscosidad. Por ejemplo, solamente como ejemplo, puede que la temperatura sea tan alta que el aceite pase de 220 a un aceite 150. Si pasa a un aceite 220 150, ¿qué va a pasar? Bueno, si la película lubricante, bueno, como me hicieron hablar sobre el lubricante, todavía no había metido el tema, pero en esencia, esa película que se generaba, esa película lubricante, esa separación que hay entre las pistas de los rodamientos,
y de los elementos rodantes, lo que pasa es que disminuye la capacidad de soportar carga y comienza el contacto directo entre los materiales. Además de otras condiciones como las RPM, las cargas, por ejemplo. ¿Qué pasa con los equipos que son muy pesados, no? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos equipos? ¿Cómo selecciono yo la grasa o el aceite para este equipo? Resulta que estos equipos no hay manera de que yo pueda disminuir su fricción, porque siempre va a existir la fricción en él. Lo que sí puedo hacer es utilizar aditivos, como por ejemplo los aditivos EP, que es de extrema presión, para disminuir esa carga, convertirla entonces de una desgaste por adhesión en una adhesión plástica, generando que a pesar de que haya contacto directamente, en este caso lo que se genere es una deformación plástica y no una rotura. Listo, entonces solamente lo dejo por ahí porque digamos que el tema de lubricación es bastante amplio y no puedo solamente en una o dos palabras generarte una selección específica, ¿no? Lo que sí te recomiendo es que si vas a tener a aplicarlo en un equipo específico, ten en cuenta una condición importante, el tema de la viscosidad, qué viscosidad necesita para el sistema y la temperatura de trabajo. Las dos condiciones importantes. Ahora, si hay una condición donde la humedad es alta, entonces ahí necesitas aditivos donde, digamos, esos aditivos, por ejemplo, aditivos antiespuma o puede ser aditivos relacionados con la disminución, en este caso de la, eh, ¿cómo es? De la humedad. Pero antes de eso, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Haría un análisis de aceite. Acuérdense ustedes que el análisis de aceite me da tres características importantes de contaminación y me indica si el lubricante es adecuado o no. Si es adecuado o no, por qué sucedió y cuáles son, en este caso, las acciones que debería tomar. Bien, espero haber ayudado en algo. Ya sabes que este tema de lubricación lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora solamente es los tipos de rodamiento y las aplicaciones, ¿no? Bueno, habíamos quedado aquí sobre rodamientos cónicos de rodillo cilíndrico. Son rodamientos que tienen, por supuesto, una utilidad muy grande en sistemas donde las cargas sean combinadas. Acuérdense ustedes, cuando hablan de una carga axial, es una carga de empuje y una carga radial es una carga que es perpendicular al eje, generando un peso asociado. Pero cuando se combinan, entonces tengo una carga axial y una carga radial ahí en ese punto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, no puedo utilizar ni un rodamiento de rodillo porque también tengo una carga axial y los rodamientos de rodillo no están diseñados para soportar este tipo de carga. Lo que sí podría utilizar yo sería un rodamiento cónico, que son rodamientos que soportan cargas angulares. Fíjense acá este reductor, ¿no? Este es un reductor, muchachos, también como los que mencioné acá. Aquí, este es un reductor, ¿verdad? Hay grandes, pequeños, diferentes formas. Y estos reductores en sus ejes, a pesar de que no los podemos percibir, ellos experimentan cargas elevadas por todo el peso que tienen, por todo el movimiento que tienen. Además, si tienen, por ejemplo, piñones helicoidales como este, piñones helicoidales, yo sé que algunos nunca habían visto un piñón helicoidal, pero aquí está un piñón helicoidal que tiene esta forma. No es una forma recta, pero es una forma que tiene una forma de hélice, ¿no? Por eso le dicen helicoidales. Y esa forma de hélice tiene un objetivo que es, en este caso, poder trabajar a altas RPM, ¿no? Cosa que no sucede con los rodamientos, con los piñones, en este caso rectos, además que disminuye en gran parte el ruido. Pero además tiene una desventaja que es que genera un empuje axial alto, ¿no? Y este empuje axial alto muchas veces se mitiga utilizando un piñón que tenga dos hileras helicoidales. En este caso no se puede, se utiliza un rodamiento, en este caso, en alguno de los extremos que sea cónico para soportar esa carga. Es una carga, como les dije, una carga de empuje, pero una carga también combinada, porque tiene un peso asociado y tiene una carga de empuje también relacionada. Listo, otro rodamiento bastante común. Bueno, este realmente es menos común, sí, es menos común, pero lo que quería decir es que lo que es bastante común de este rodamiento es su dificultad y complejidad para el montaje.
está asociado siempre a problemas, en este caso, de altas vibraciones y de desalineamientos excesivos porque no se... y ajustes excesivos debido a que no se comprende, no se tiene en cuenta el procedimiento correcto de montaje. No todas las personas lo pueden hacer porque muchas de las veces se desconoce este procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Este es un rodamiento que se conoce como rodamiento de rodillo a rótula porque tiene una aplicación muy parecida al de nuestra rodilla, ¿no? Él, como pueden ver, la pista interna gira en torno a la pista externa. Él gira. Y teniendo un eje, por supuesto, tiene una limitación de ese giro. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué tiene esa particularidad? Porque él puede tener la capacidad de absorber ciertas desalineaciones, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, los ventiladores, o en este caso puede ser equipos de alta carga como molinos de martillo, incluso las turbinas pueden tener desalineaciones que no se pueden corregir debido al mismo equipo que tiene esa particularidad. Entonces, cuando no se puede corregir una desalineación, se buscan alternativas. En este caso, este es un rodamiento que absorbe ciertas desalineaciones del sistema, permitiendo que a pesar de que se mantenga esa alineación en algunos momentos, no afecta el rodamiento de manera significativa, ¿no? Sí lo afecta, pero no de manera importante. Cosa que si yo le montara rodamientos rígidos, los rodamientos rígidos, la alineación es más exigente porque no acepta este tipo de desalineaciones. Bueno, ya vimos el rodamiento de rodillo de agujas para las aplicaciones. Y este rodamiento axial de bola, ¿no? Rodamiento axial de bola solamente soporta la carga en un solo sentido, utilizado principalmente para sistemas donde la carga axial es puntual o en agitadores que trabajan de forma vertical. Si se ven, tiene una forma como de sándwich, ¿verdad? Bastante diferente a los otros rodamientos que tienen una pista de este lado, ¿no? Las pistas están en la forma lateral, están en cada lado de los elementos rodantes, y esto lo que indica es que no soportan nada de carga radial, solamente carga axial, por eso se llaman rodamientos axiales. Sin embargo, los rodamientos axiales de rodillo sí soportan leves cargas radiales, ¿no? ¿Por qué? Por la forma que están dispuestos, tienen una forma cónica. Bueno, ¿qué sucede? Actualmente, muchachos, como la tecnología siempre busca mejorar y evolucionar, ya existen rodamientos especiales de plástico que tienen la posibilidad y capacidad de ser reemplazado, de reemplazar a los rodamientos convencionales de acero. Esta industria está lenta debido a que hay unos intereses económicos importantes, pero actualmente se pueden utilizar estos rodamientos ofreciendo resultados bastante buenos, ¿no? En el tema de carga, en el tema de RPM alta, son bastante versátiles. Además que son aplicables a toda industria, principalmente industrias como el caso de la industria alimentaria, que tiene como ventaja el contacto con los alimentos. ¿Qué sucede? Los rodamientos de acero por lo general son bastante sucios debido a que también utilizan grasa o aceite. Estos rodamientos no necesitan ni grasa ni aceite, ¿no? Trabajan directamente sobre la pista sin una película lubricante, debido a su coeficiente de fricción bastante bajo. También se utiliza en la tecnología médica, por ejemplo, la industria química por sus ventajas a los productos químicos, la industria textil, porque no se adhiere ningún polvo, o el polvo que se adhiere poco, y la suciedad, y las aplicaciones especiales como la imágenes de resonancia magnética, ¿no? Es decir, ya existe esta industria, poco a poco está cogiendo auge, está cogiendo presencia en la empresa, pero va a ser difícil por el tema de reemplazo de los crudos, ¿no? Los rodamientos actuales utilizan el aceite, y el aceite es muy importante para las aplicaciones. Y si hay una tecnología, por supuesto, que tenga este valor agregadísimo, un valor muy bueno de no utilizar aceite, no contaminar, y costos asociados al mismo consumo de entonces no es tan bienvenido para muchas de las industrias. Mucha gente desempleada
si esto se genera de manera abrupta. Listo, muchachos. Por ahí el tema de rodamientos. Cabe aclarar, muchachos, bueno, por ahí el tema de introducción al rodamiento, ¿no? Los tipos de rodamientos, algunas aplicaciones y los más comunes. Claramente, esto no es toda la información, solamente es, yo diría que un 0,02% de la información de rodamiento que existe. La única manera de uno conocer todo lo que hay en rodamiento es leerse todos los manuales de rodamiento y entrar como 5 años a estudiar este tema. Pero lo que sí necesitamos nosotros es el conocimiento básico sobre eso. Lo que vimos es importante, ¿no? Ahora, si quieren indagar, yo por ahí dejé la información en el correo. No se lo comparto al territorio porque no he podido resolver el problema que ustedes tienen. ¿Por qué no lo he podido resolver? Porque yo no lo resuelvo. Lo resuelve el sistema. Y todavía no me ha dado todavía una respuesta. Ojalá después de la inducción sea más claro el tema. Y en la inducción también pueden preguntar sobre eso, porque de hecho en la inducción hay una persona que se encarga del territorio y le pueden decir todos esos problemas que tiene. Bueno, preguntas hasta ahí. Está bien, muchachos. Seguimos entonces. Profe, una preguntita ahí. Sí, claro. Ese rodamiento de plástico, por no traer grasa o aceite, con el tiempo no suelen que va a soltar la pastita con la que viene cubierta el rodamiento. Sí, claro. Estos son rodamientos de poliuretano, polivinilo clorado y también otras resinas que son altamente resistentes a la rotación, ¿no? Pero también tienen un coeficiente de fricción muy bajo. Esto no quiere decir que no tengan desgaste, por supuesto, pero la vida útil es muy parecida a un rodamiento con lubricante. Si bien es cierto, hay desgaste, hay fricción, pero es muy baja, ¿no? Digamos, los fabricantes de lubricante, perdón, de estos rodamientos, garantizan que pueden trabajar sin aceite, pero es por su bajo coeficiente de fricción. Es importante entender el coeficiente de fricción en función del desgaste, porque si tengo un coeficiente de fricción bajo, voy a tener una fricción baja. Y al tener una fricción baja, por supuesto, hay menos desgaste, menos consumo energético, hay menos temperatura asociada. Entonces, si yo utilizo un lubricante, el lubricante me genera, por supuesto, que no haya fricción por la película. Pero, ¿qué pasa? También me ayuda con la temperatura. En este caso, este material es idóneo para los sistemas en general. Sin embargo, lo que sí es cierto es que como esta industria se conoce poco, también conozco poco sobre este tipo de rodamiento. De hecho, he asistido a algunas conferencias sobre él, pero las aplicaciones en la industria siguen siendo, por ejemplo, en la industria médica y en la industria textil. Es decir, hay mucha información sobre esto en Internet. Si quieres, puedes ingresar y ver ese dato, pero básicamente es por eso, porque ese dato sí lo tengo claro, que es el coeficiente de fricción de un cojinete antifricción, por ejemplo, está en 0,02, igual a un rodamiento de estos, parecido. Y si tengo un coeficiente de fricción tan bajo, yo podía hacer muchas cosas con ese tipo de material. Listo, profe, bien, gracias. A usted, señor. Bueno, ahora entramos, muchachos, al montaje, rodamiento y soluciones de mantenimiento, ¿no? Resulta que a pesar de que nosotros ya tengamos bastante experiencia en el tema de los montajes, sigue habiendo un porcentaje importantísimo de fallas relacionadas con la manutención y el manejo de rodamiento, que es al mismo tiempo el montaje y desmontaje. Un 16% jóvenes es una barbaridad, teniendo en cuenta que la mayoría de equipos en la industria utilizan elementos rodantes. Entonces, ¿por qué hay fallas en rodamiento de forma prematura? En muchos casos hay fenómenos de deformación en el rodamiento debido a que el rodamiento en el mismo transporte tuvo un problema, el transporte, o sencillamente hay un defecto de fábrica, ¿no? ¿Y dónde entro yo como técnico? Bueno, en varias cosas. Primero, en tema de la limpieza. Cuando se habla de limpieza de rodamiento y las piezas relacionadas con él, hay rodamientos que traen varias piezas, ¿no? Como rodamientos de rodillo a rótula, que traen arandela, que traen tuerca y traen manguito. Todos esos elementos, por supuesto, deben tener una limpieza adecuada. Pero este dato de limpieza no es menor.
Yo considero que el tema de limpieza es primordial por dos razones. Primero, porque hay partículas que no podemos ver, como por ejemplo partículas que miden 2 o 3 micras o 3 micrones. Esas partículas pueden entrar en las pistas de los rodamientos generando fallas importantísimas. Fallas, sí, funcionales, pero crónicas, ¿no? Que a la larga van a generar un daño prematuro. Y si yo voy a utilizar estas herramientas de montaje, también deben estar limpias. Entonces, desafortunadamente, no se tiene esa cultura en muchas industrias, no en todas, hay unas que sí. La idea es que se siga mejorando esa parte, pero si utilizar un guante sucio, un guante que está sucio de grasa, todas esas partículas que no se ven entran al rodamiento. A la larga va a pasar lo que sucedió. Listo, ahorita vamos a hablar, o no, o de pronto no hoy, pero cuando estemos hablando de aplicaciones de rodamiento, en relación con la lubricación, vamos a ver algunos ejemplos de falla. Bueno, el otro paso es la comprobación de las dimensiones y el acabado de las piezas relacionadas, ¿no? Para eso tengo los catálogos del fabricante. Siempre hay que cotejar el catálogo del fabricante y la designación de rodamiento. Ahora, ¿cómo se designa un rodamiento? Por ejemplo, un rodamiento dice 6203. ¿Qué significa eso? Es importante que el técnico maneje esa nomenclatura. ¿Por qué es importante? Porque es muy común para él, ¿no? Y en función de esa nomenclatura también se selecciona el rodamiento. Cuando estemos hablando de nomenclatura, vamos a ver ese tema. El procedimiento de montaje siempre está dentro del también el catálogo de fabricante y la experiencia del técnico. Por lo general, uno toma esa recomendación de fabricante porque tiene mucho sentido en función de la física dinámica, ¿no? De la dinámica de la aplicación del montaje. El otro es la revisión, tras el montaje, es revisar que el equipo tenga su ajuste adecuado, que no quedó, digamos, ni muy cerca ni muy lejos del tope. Esto es bien importante, ahorita lo vamos a ver. Y al final las aplicaciones de los lubricantes, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Entonces, lo primero es, no deben desempacarse los rodamientos hasta el momento del montaje. En muchos casos, lo que hace personas que no, digamos, que no tienen el conocimiento es antes del montaje revisar el rodamiento, limpiarlo, quitarle la grasa o el aceite que tiene de fábrica por alguna razón de ejercicio común, ¿no? Pero esto es una mala práctica. Fíjense cómo están estos rodamientos en este almacén, ¿no? Estos rodamientos claramente llegaron al almacén, alguien le quitó el sello en el envoltorio, digamos, la empacadura, y los limpió, le quitó el aceite. Y fíjense lo que sucede con rodamientos con 2, 3 meses en el almacén sin esa capa. Claramente van a ser atacados por el óxido. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, hay otra cosa importante aquí que es la posición del rodamiento. Estos rodamientos tienen una posición adecuada. Sin embargo, cuando el rodamiento se monta de forma vertical, genera socavación, ¿no? Una erosión en la parte de la pista, en la parte de abajo. Y no solamente eso, sino que si trae grasa o aceite asociado, esa grasa se comienza a emulsionar debido a la humedad. Y eso genera que el rodamiento sea inservible. Entonces, si ustedes le van a entregar un rodamiento que no está empacado, es mejor que no lo monte, a no ser que haya una orden directa del jefe, ¿no? Pero el argumento es que el rodamiento no está en condiciones de garantizar que el equipo funcione según las condiciones de trabajo, ¿no? Según las exigencias de proceso. Entonces, los principales fabricantes de rodamiento cuentan con estadísticas que indican que cerca del 16% de las fallas en los rodamientos son resultado de un mal manejo de estos, ¿no? Teniendo en cuenta el manejo de transporte al llegar a la empresa, el manejo por las temperaturas excesivas y los choques que pueda tener el rodamiento. El rodamiento no se puede dejar caer ni chocar. Y el otro es las condiciones del almacenamiento y el trato que le den a este mismo, ¿no? Entonces, si nosotros dentro del área de mantenimiento nos entregan un rodamiento con esas condiciones, nuevamente repito, ya no hay garantías de que pueda absorber, utilizar toda la vida útil que viene programado para él. Listo, entonces iniciamos con el montaje con una prensa hidráulica. Vamos a ver entonces, antes que nada, ¿qué es esto de una prensa hidráulica, no? Una prensa hidráulica, muchachos, yo sé que muchos han visto o conocen lo que es un gato hidráulico.
Fíjense que esto es básicamente lo mismo, pero con una configuración teniendo en cuenta un soporte, ¿no? Ese gato, que es ese gato hidráulico que es este, que funciona ya sea con una palanca, ¿verdad? Que le genera a través de una válvula un fluido de hidráulica para que este émbolo, este cilindro baje, es lo mismo que utiliza un gato hidráulico para levantar un vehículo y cambiar una llanta o realizar un trabajo mecánico. Entonces, la prensa hidráulica nos ofrece un servicio que es el montaje o montaje de rodamiento, utilizando entonces la fuerza hidráulica, este movimiento de este émbolo. Entonces, vemos el primer ejemplo. Supongamos que entonces el émbolo genera una fuerza aquí en esta base. En esta base, pero esta base que es un buje circular, y estos son los rodamientos. Hay un corte en sección, muchachos, aquí para, digamos, darle explicación más detallada sobre dónde aplicar la fuerza. Este ejercicio de montaje se resume es cómo aplicar la fuerza y dónde. La fuerza del émbolo, utilizando una prensa hidráulica, en este caso, porque una prensa hidráulica, debe aplicarse solamente en la pista interna, ¿no? En la pista interna del rodamiento y no en la pista externa. Esto es muy importante, muchachos. Esto es crucial para la vida del rodamiento. Si por alguna razón nos equivocamos, si no utilizamos la herramienta correcta y le aplicamos la fuerza aquí externamente, vamos a generar un problema que se llama problema de hendidura o abolladuras en las pistas. Fíjense ustedes aquí, no sé si se puede ver en la imagen, ¿qué pasa cuando yo aplico la fuerza en la pista externa de rodamiento? ¿Qué pasa? El rodamiento que está fijo, ¿verdad? Por su ajuste por interferencia en el eje, se va a mantener y la bola, que es esta, va a tratar de desplazarse también. Esto genera digamos, este espaciamiento, este movimiento, generando rayar la pista. Entonces, si voy a hacer ese montaje, ya claramente hay un problema, hay un peligro de deformación, un peligro de rayar esa pista interna o externa y a la larga disminuir la vida del rodamiento. Sí funciona, sí trabaja el rodamiento, sí, pero no con el tiempo esperado, ¿no? Listo. Esto es con respecto al montaje aplicando la fuerza en la pista interna, ¿no? ¿Qué sucede cuando se utiliza el martillo, ¿no? Resulta que el martillo no es recomendable nunca, a no ser que utilices digamos, herramientas que garanticen la homogeneidad. Y nunca es homogéneo, ¿por qué? Porque la fuerza hay que aplicarla de forma equidistante. Y cuando se comienza a golpear un punto, por ejemplo, un solo punto, ese punto, por lo general, solamente va a generar una fuerza más en un lado que en otra. Entonces, este tipo de bujes no es recomendable. Se pueden diseñar bujes como cuál, como por ejemplo este, ¿no? Este usted lo puede comprar, sí, pero mejor es, en este caso, diseñarlo en la empresa. Se puede fabricar con los elementos que hay allá. Yo en mi caso lo he comprado porque me ha parecido económico y además que hay que comprar un martillo ¿cómo es? De principio antirrebote, ¿no? Es decir, un martillo de caucho, un martillo de bronce o un martillo que no sea tan pesado y que la fuerza que aplique no sea demasiada para que el rodamiento sufra vibraciones internas. ¿Qué pasa con los rodamientos cuando sufren vibraciones internas? Se generan microfisuras que no son percibibles para nosotros ni siquiera para los equipos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjense que a pesar de que está tocando la pista externa, también está tocando la pista interna. Es decir, está siendo homogéneo y está, en este caso, generándose el golpe desde el punto central, garantizando de que todo el sistema, de que todo el cilindro genere la misma fuerza en cada punto del rodamiento. Esto sería lo ideal, ¿no? Esto sería lo ideal. Si ustedes pueden encontrar estas herramientas, esto garantiza gran porcentaje de alivio en función de las fallas. Cuando se trata del montaje de rodamiento en ejes es una cosa, pero cuando se trata de montaje en alojamientos, porque una cosa es montar un rodamiento en un eje, ya vimos cómo es un rodamiento en un eje, pero
¿Qué pasa con los alojamientos? Es decir, la parte externa, bueno, los que no sepan, voy a regresar acá para tratar de indicar qué es un alojamiento, para los que no se queden con la duda por si acaso la tienen. No sé si la tienen, pero estoy asumiendo que la tienen. Si no es así, me dicen, pero estoy asumiendo que la duda la tienen. ¿Qué sucede, muchachos? Este es el eje, ¿no? El ejercicio que estamos haciendo. Un eje como tal puede ser, en este caso, no es un eje, sino un árbol. Un árbol es un eje que está en movimiento, pero un eje es un rodamiento que es el que se mueve, ¿no? Con el caso de las poleas, pero nosotros le decimos eje a todo, pero hay una diferencia, sobre todo cuando vas a hacer cálculos. Entonces, ¿qué sucede acá? El rodamiento entra en el eje, perfecto, eso lo sabemos, pero el rodamiento también entra en un alojamiento que es este, ¿no? Este es el alojamiento de rodamiento, donde, digamos, se ajusta la pista externa de rodamiento. Listo. Entonces, ese también tiene un método de montaje. Supongamos que no hay eje, sino solamente hay que montar el rodamiento sin un eje. En el eje también. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros utilizamos una herramienta, en este caso la misma prensa, pero aplicamos la fuerza ¿a dónde? Aplicamos la fuerza, en este caso, en la pista externa, como pueden ver ustedes. Al aplicar la fuerza en la pista interna, vamos a evitar que el rodamiento genere esa forma de esa deformación que sí se generaría si aplicáramos la fuerza en la pista interna, ¿no? Imagínense que tenemos el rodamiento y aplicamos la fuerza aquí. Claramente el rodamiento se va a doblar, se va a deformar y va a generar abolladuras. Listo, muchachos. Lo que acabamos de ver anterior a esto, a esta presentación, se llama montaje en frío, porque se trabaja a temperatura ambiente, ¿no? Ese es montaje en frío. Se aplicó la fuerza, aplicando la prensa, ¿verdad? Utilizando la prensa y utilizando el martillo. Nos faltó uno que es el extractor, que ahorita vamos a ver de qué se trata. El extractor hidráulico y mecánico. Bueno, el otro montaje es el montaje en caliente. Existen, digamos, en este caso se expande el rodamiento, la pista interna, y resulta más fácil ajustarlo al eje. Se pueden hacer de tres formas, ¿no? El calentador por inducción, utilizado mayormente en aplicaciones con alto rendimiento y de alta exigencia en aplicaciones. El otro es el baño de aceite, la placa eléctrica de calentamiento. Son esos tres. Vamos a empezar entonces con el calentador por inducción magnética. También tengo un video que les voy a relacionar ahora. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero hacer un montaje a un rodamiento y necesariamente es un ajuste por interferencia, ahorita vamos a ver qué ajuste por interferencia, pero lo que sí le puedo resumir es que es un ajuste donde es muy difícil hacerlo con las herramientas normales, ¿no? Necesito calentar el rodamiento. Entonces, cuando yo caliento el rodamiento, pero en la pista interna solamente, ¿por qué lo caliento en la pista interna? Porque en este caso voy a hacer el montaje en el eje. Entonces, cuando yo caliento la pieza, en la parte interna lo que hace es expandirse, ¿no? Todo lo que se calienta tiende a expandirse. Se abre un poco más el diámetro interior del rodamiento. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, este equipo, que es un calentador por inducción, genera una corriente eléctrica en este núcleo ferroso, generando un campo magnético que genera a su vez alta temperatura en ese punto solamente, utilizando unos yugos especiales. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una de las aplicaciones con más, digamos, con más criterio y valor en función de la confiabilidad. Ofrece ventajas porque el calentamiento es eficaz, es homogéneo. El calentamiento también es rápido, apto para rodamientos sellados, cosa que no se puede utilizar con rodamientos con baño de aceite. Algunos inconvenientes: solo se puede usar con rodamientos de determinado tamaño. Eso sí, cuando se trata de eso es porque además que es bastante costoso conseguirlo. Los rodamientos entre más grandes, más difícil el montaje. Entonces, por eso esa observación. Con respecto a las precauciones, requiere un ambiente de trabajo limpio,
requiere un ajuste correcto de calentamiento. Pero este tema al final de que hablan de limpio, eso es para cualquier tipo de mecanismo. ¿Qué sucede cuando un sistema como este no se desmagnetiza? Porque cuando hay un campo magnético, hay una magnetización. Es decir, partículas metálicas ferrosas se adhieren por el campo magnético al rodamiento. Por eso es importante que estos tipos de equipos tengan un sistema de desmagnetización. En otro caso, bueno, vamos a ver entonces. Ahí, muchachos, voy a presentar un video, me dicen si no lo ven, un video relacionado con lo que acabamos de ver, que es el calentador por inducción. Ahí lo comencé, si no lo ven, me dicen. Muchas fallas en los rodamientos se deben al acople precario de los componentes. Es habitual que los rodamientos pequeños se acoplen sobre ejes cilíndricos mediante métodos mecánicos. Pero si los rodamientos son más grandes, ya no es posible usar estos métodos. Por ello, se aplica calor para expandir el aro interno del rodamiento antes de colocarlo en el eje. A medida que el rodamiento se enfría, mejor es el ajuste de interferencia. No se debe aplicar una llama directa, ya que podría dañar el rodamiento. Solían usarse baños de aceite, pero esto resulta lento y sucio y presenta graves riesgos de manipulación. Los calentadores de inducción SKF permiten calentar los rodamientos de manera segura y eficaz. Elige el yugo adecuado y coloque el rodamiento sobre este para calentarlo. Si hay espacio alrededor de la bobina, coloque la pieza allí para más eficacia. Los calentadores SKF tienen patas de apoyo ajustables incorporadas que permiten manejarlos con facilidad. Coloque el rodamiento en el calentador y la sonda de temperatura en el aro interior. Presione el botón de inicio de control para comenzar a calentar el rodamiento. La temperatura predeterminada es de 110 grados Celsius, pero se puede ajustar según lo desee. Cuando el rodamiento alcanza la temperatura requerida, suena una alarma, el calentador se detiene y la pieza se desmagnetiza automáticamente. Con los guantes resistentes al calor SKF, retire el rodamiento del calentador y colóquelo sobre el eje. A medida que el rodamiento se enfría, mayor es el ajuste de interferencia. Solo aplique el lubricante y ponga en marcha el rodamiento. SKF ofrece una gama completa de calentadores de inducción para rodamientos grandes y pequeños y componentes como cajas de cambio. Los más grandes son fáciles de manipular gracias a yugos deslizantes o rotativos. Consulte la tabla de selección en skf.com para saber con precisión qué calentador satisface sus requisitos. Bueno, muchachos, preguntas sobre eso, observaciones. Bueno, como pudieron ver, es un video que ilustra de forma completa cómo se utiliza el calentador. Afortunadamente en el SENA tenemos uno y vamos a hacer, por supuesto, la práctica posteriormente. El otro tipo de montaje, utilizando la placa. Sí, señor, claro. En los rodamientos siempre la mayor parte o es que tiene que ser un calentamiento en general, por ejemplo, a 250 o puede ser mayor a 250. Bueno, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta que no te la voy a responder ahora porque tengo una tabla preparada para eso. Entonces voy a guardarla ahí y ya te la respondo. Ya te lo voy a responder. Déjame terminar esta parte aquí. Entonces, ¿qué sucede? Además del calentador por inducción, está la placa eléctrica de calentamiento, ¿no? Esta placa es de menor eficiencia que la anterior porque, digamos, es un poco más sucia, más difícil de garantizar el calentamiento del rodamiento porque además hay que no utilizarla directamente en la plancha, o sea, directamente en la placa. Hay que utilizar un separador, ¿no? No tengo un video de eso, pero el que esté interesado puede utilizar esta placa eléctrica en internet y van a encontrar bastantes videos relacionados. Pero aquí lo que se indica es que el rodamiento es calentado solamente en la pista interna utilizando esta placa, que funciona prácticamente como una estufa eléctrica, ¿no? Listo. Y por último tenemos el montaje por baño de aceite. Es el montaje menos recomendado, aunque muchas industrias lo utilizan hoy en día.
Esto tiene sus ventajas. Por ejemplo, el calentamiento es eficaz, sí. Es seguro para el rodamiento, eso puede que no. Se utiliza para grandes rodamientos, esta es otra ventaja. Sin embargo, tiene inconvenientes porque el aceite puede contaminar el rodamiento, el aceite puede ser incompatible con el lubricante, no se puede calentar rodamientos con el método de rodamiento sellado. Precauciones, comprobar que el aceite no contenga residuos, tapar el tanque cuando no esté usándose. ¿Qué sucede? Eso utilizan un recipiente con aceite y lo colocan encima de un recipiente que esté con agua a 100 grados Celsius, ¿no? Es decir, el punto de ebullición del agua. Lo que se busca es calentar el aceite y que el aceite le genere ese estrés térmico al rodamiento para calentarlo. Esto, como se mencionó, es una aplicación bastante sucia porque puede generar que en este caso el rodamiento se contamine con los aditivos que tenga el aceite. Además que es bastante peligroso por las temperaturas de trabajo y no hay una industria que te venda este método. Bueno, el otro método final, que esto sí no está en ningún rango de utilización, es el de llama directa, ¿no? Perdón, este no es. Es el de llama directa, que es este. Utilizar la llama directa en rodamiento nunca es viable, nunca es recomendable. Sí es cierto que se utiliza en algunos casos donde la pista interna de un rodamiento de alta envergadura no salga, se calienta la pista para que ésta se expanda y pueda salir. Sí se utiliza eso, pero ¿qué pasa? Como es algo que no puedo controlar, no hay manera de regular la temperatura o de saber qué temperatura se está aplicando. Lo que hago es visualmente llegar al rojo vivo. Cuando esté al rojo vivo, entonces ahí sí aplico. Eso quiere decir que si yo al rojo vivo puedo tener hasta 600 grados en el rodamiento, pero esos 600 grados también se le suministran al eje, y un eje que está soportando una carga, digamos, importante, lo que va a pasar es que pueda deflectarse por esta temperatura, porque se debilita en ese punto, ¿no? Entonces, nunca, por ninguna razón, es recomendable utilizar esto. Ahora sí voy con la respuesta al joven, ¿no? Él me dice, bueno, ¿qué temperatura aplicar? Es lo que le entendí. Me habló de un dato de 250, o sea, al final lo que quería seguramente es, y si no me dice, para especificar la pregunta, es saber qué temperatura aplicar un rodamiento, utilizando el calentador por inducción. Bien, lo primero es que hay que tener en cuenta que los rodamientos son de un material templado de acero, ¿no? Tiene sus especificaciones técnicas, pero lo importante es que a cierta temperatura, que son los 300 grados, los rodamientos comienzan a deformarse plásticamente y su composición estructural también comienza a cambiar. Quiere decir que hay un rango máximo de temperatura independientemente del rodamiento, cuando llega a temperatura más alta, ¿no? Sin embargo, para aplicaciones específicas, ¿en qué? En rodamientos que tienen un ajuste específico. Y ahí voy con algo que ustedes tienen que saber muy bien, que es el tema de ajuste. Muchachos, si uno se considera un buen mecánico, cuando usted, digamos, conozca el tema de ajuste, se va a sentir, digamos, que está completo en esa formación. Porque el ajuste es todo, una de las cosas más importantes que hay, además de la lubricación, la otra cosa es el ajuste, es lo más importante que hay en la mecánica. ¿Qué sucede con el ajuste? Existen tres tipos de ajuste. Ajuste deslizable, ajuste por interferencia y ajuste intermedio. Para que se dé un poquito la idea de qué se trata esto, vamos a ver otra vez el ejemplo del motor. Hago muchos ejercicios con el motor. ¿Dónde está el motor? Ahí está. ¿Qué sucede, muchachos? Nuevamente con el motor. Resulta que este rodamiento tiene un ajuste en el eje, ¿verdad? En el eje. Pero también tiene un ajuste en la pista externa, es decir, en el alojamiento. Entonces la pregunta sería, ¿dónde tendría que estar más apretado? ¿En la pista externa o en el eje? Bueno, la respuesta es en el eje. ¿Y por qué es así? Porque el rodamiento, el que se mueve, es la pista interna y se mueve solidario al eje. Eso quiere decir que si está muy flojo, que si no está que no tiene el apriete adecuado, lo que va a pasar es que comienza a deslizarse. Y yo no quiero que se deslice porque se desgasta, ¿no? Y no cumple la función. Listo, pero entonces hay un ajuste también deslizable, y en este caso el ajuste deslizable está en la pista externa.
en el alojamiento. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque este motor cuando arranca genera un impulso genera un impulso magnético, y ese pulso magnético genera un desplazamiento axial abrupto. Ahora sí, está la razón por la cual tiene una arandela o un fuelle elástico aquí, que funciona como un resorte. Cuando este motor arranca, el eje se mueve axialmente hacia atrás de forma abrupta, y esta arandela lo que hace es absorber ese movimiento. Ahora sabemos para qué es arandela. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que voy a montar, a seleccionar la temperatura de un equipo, tengo que ver la tabla, esta tabla que aquí les mencioné, la tabla de aplicación, la tabla de temperatura de calentamiento de los rodamientos. ¿Qué sucede? Esto que está acá, muchachos, son símbolos o códigos que representan, códigos alfanuméricos que representan el ajuste. Por ejemplo, un ajuste muy conocido es el ajuste K5, que es un ajuste por interferencia. ¿Qué significa? Cuando usted busca ese K5 en tablas, va a encontrar un rango que está relacionado con la tolerancia de medida que usted le mecaniza al eje y al rodamiento. Por ejemplo, si el rodamiento tiene 50 milímetros de diámetro, ¿cuánto debe tener el eje si es un ajuste deslizable? Bueno, si es un ajuste deslizable debe tener 50 con el rango, ¿no? También debe tener 50, pero con un rango que puede ir de 0,2 a 0,3, por ejemplo, ¿no? Más o menos 0,2, vamos a ponerlo así. Pero si un ajuste deslizable, un ajuste por interferencia, por ejemplo, si yo tengo un rodamiento que tiene un diámetro interior de 50, ¿cuánto creen ustedes que tiene el eje? Bueno, el eje puede tener 51, solamente como ejemplo. Quiere decir que el eje tiene mayor diámetro que el rodamiento. Eso quiere decir que cuando yo voy a buscar la tabla de temperatura, yo tengo que garantizar el ajuste por interferencia, el ajuste que viene en función de la temperatura. Fíjense entonces que esta tabla me determina lo siguiente para responderle al joven. La expansión interior en esta X de las Y, perdón, esta plano cartesiano que me indica que esta línea vertical me está indicando la dimensión en micras de expansión interior del anillo del rodamiento. Es decir, cuánto se expande, ¿no? Y abajo me está diciendo el diámetro del rodamiento. Entonces, si yo tengo un ajuste K5, que ya lo calculé, ya determiné que es el ajuste que debe trabajarse, entonces me ubico aquí en este rango y digo, bueno, si el rodamiento tiene 160 milímetros de diámetro y aplico y necesito un ajuste K5, por ejemplo, la temperatura que debo aplicar a este tipo de medida debe estar debe ser de aproximadamente 50 micras, ¿no? Aproximadamente, con una temperatura de 20 grados Celsius. Es decir, con 20 grados Celsius yo puedo tener 50 micras de espacio. Esa es la forma como digamos que se utiliza la tabla. Está relacionado entonces el ajuste, porque no es lo mismo un ajuste deslizable que un ajuste que no requiere calentar el rodamiento para el montaje, porque yo puedo utilizar una prensa, puedo utilizar un martillo antirrebote, pero cuando se trata de un ajuste por interferencia, que puede ser un P6 y un K5, necesito mayor temperatura para que el rodamiento se expanda lo suficiente, porque ¿qué pasa si yo no llego a la temperatura que deseo? Lo que va a pasar es que el rodamiento se expanda y cuando lo introduzca, él se quede por la mitad y no entra al tope, ¿no? Y eso es otro problema, porque ¿cómo saco ese rodamiento de ahí? Ya tendré que utilizar una prensa, un extractor o algo parecido. Y va a ser bastante difícil porque si entro en caliente, debería también salir en caliente. Por eso es importante utilizar esta tabla. Pero por lo general, SKF o las empresas que están asociados a eso, lo que recomiendan es que los rodamientos pequeños, que son rodamientos que van hasta 80 milímetros, la temperatura referencia debe estar hasta 110 grados Celsius, como apareció en el video. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Si no es Sí, así, señor. bueno. Sí, porque la pregunta era, o sea, por ejemplo, si yo iba a calentar un rodamiento y
mañana voy a calentar otro ya diferente eje, diferente medida del eje o del rodamiento. O sea, si yo le voy a colocar 250 a esa, oye, mañana también le voy a poner 250 y así. Pero ya sé que con la tabla ya podemos calcular y ver qué calentamiento se le puede hacer. Exacto. Y yo sé que lo de la tabla no quedó claro porque el ajuste, el tema de ajuste no lo hemos visto, porque el tema de ajuste viene en la otra clase. Cuando veamos el tema de ajuste completo, se va a entender mejor el tema de la tabla, ¿no? Entonces, digamos que en ese aspecto, yo sé que no se entendió todo, pero sí la idea general. Con el tema de ajuste vamos a entender todo completo. Bien, muchachos. Entonces, Y una pequeña preguntita ahí como de lógica. claro. Hay de pronto, ¿cómo es que es? Lubricantes o aceites que no sé, que por su temperatura pueden provocar de pronto como una especie de pequeño incendio o algo así. Esa es muy buena pregunta. Por eso, esa es muy buena pregunta y otra vez relacionada con aceite, quiere decir que ustedes necesariamente deben tener la competencia de tribología lo más pronto posible, porque hacen muy buenas preguntas sobre eso. Resulta que existe una prueba de explosión, ¿no? Los aceites, como saben, que es, en este caso, es una fuente o es un derivado de los crudos, tiene una capacidad, digamos, de explosiva, como la gasolina, ¿no? Tiene, digamos que cumple, si se cumple el triángulo de fuego, ese cae digamos, en el aspecto comburente. Entonces, antes que nada, hay que utilizar unos equipos, en este caso, para hacer la prueba de explosión. La prueba de explosión se hace con un equipo que verifica la capacidad de combustión que tiene el aceite, ¿no? O de caso, la grasa. Pero eso lo hacen los fabricantes antes de vender la grasa. Sin embargo, cuando se tiene el peligro de trabajar con altas temperaturas y se selecciona una grasa para altas temperaturas, lo mejor es que la persona que vende el lubricante haga la prueba ¿cómo es? Y te emita esa prueba de un laboratorio. Es decir, que la prueba que se hizo a cierta temperatura de aplicación en función de la necesidad de la empresa no va a generar un incendio. Porque sí se ha visto los casos, ¿no? Sí se ha visto los casos cuando la temperatura sobrepasa el punto de inflamación de la grasa, lo que genera es que la grasa se convierta en una fuente de ignición. Sí ha pasado muchísimo, pero es bastante escaso los eventos en ese caso porque se requiere altas temperaturas de 300 hasta 500 grados para eso, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, en algunas calderas, en hornos de fusión más que todo. Profesor, Pero sí una estamos... pregunta. Sí, señor. Si cuando calentamos, ¿el rodamiento va a seguir igual o va a durar al mismo tiempo o se llega a debilitar el rodamiento? Bueno, cuando se calienta el rodamiento voy a regresar aquí, con este tipo de métodos, que es calentador por inducción de forma homogénea, garantizando la temperatura adecuada en la pista interna, ni más ni menos, lo que va a generar es que el rodamiento, si bien es cierto, puede generar una pérdida de su capacidad en función de la vida útil, no es lo mismo que utilizar un método como este. Por ejemplo, un método bastante sucio que es el aceite, ¿no? O la llama directa. Es decir, que la forma más adecuada de calentar rodamiento es con un equipo como esto. Y básicamente es por la homogenización de la temperatura, que se aplica únicamente. De hecho, cuando ustedes tengan la experiencia con el equipo, se van a dar cuenta que el yugo, es decir, que la barra esta de aquí, no se calienta. Solamente se calienta es la pista interna. Esto no sucede con la placa eléctrica ni con el baño de aceite. Pero sí, hay una disminución de la capacidad, por supuesto, hay una deformación. Hay una deformación aceptable porque cuando hay una deformación plástica generando que el límite elástico se pierda, es decir, que el rodamiento, a pesar de que la temperatura baje, porque una cosa sí es importante, muchachos, si bien es cierto, el rodamiento se calienta, se dilata, aumenta su diámetro, pero cuando se enfría, él vuelve nuevamente a la dimensión original. Sin embargo, en teoría debería tener la dimensión original, pero no es así. Cuando se hacen estudios más, se escudriñan más sobre el tema, se da cuenta que se perdieron unas 2 o 3 micras, ¿no? De más.
o mucho menos, pero eso está dentro del rango de vida útil del rodamiento. Es decir, que no hay mayor incidencia en eso. Pero siempre es importante, y qué bueno que hagas la pregunta, porque siempre es importante ser estudioso sobre el tema, ¿no? Seguir indagando sobre si ese tipo de método genera deterioro prematuro en los rodamientos. Yo diría que sí, pero ¿qué tanto, no? Yo diría que qué tanto. Yo, en este caso, mejor es utilizar esta herramienta. Pero yo sé que ustedes en la empresa seguramente no tienen siempre acceso a esto. Ahora, si tienen acceso, si existe el equipo y no se está utilizando, hay que comenzar a utilizarlo o hay que comenzar a justificar la utilidad de esto. ¿Y cómo se justifica, muchachos, la utilidad de esto? Ustedes como en la parte, cuando estén entrando en la parte de tecnología y supervisión, se dan cuenta de lo importante que es el tema de los costos asociados a las fallas, ¿no? Si, por ejemplo, si yo estoy comprando 600 rodamientos al año y esto me está generando por ahí unos 12 millones de pesos al año, yo puedo disminuir esa falla utilizando estos elementos, pero eso hay que justificarlo, ¿no? Hay que justificarlo en función de la ejecución y de los indicadores de mantenimiento. Bueno, no sé si era la pregunta, si me desvío o algo así. Si estaba bien la respuesta. Hoy. Bueno, por último, muchachos, cuando se trata de desmontaje, también se utiliza herramientas como el caso de los extractores de bujes y de rodamiento. Hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, muchachos. Si es cierto que el rodamiento se va a desmontar, puede que no se utilice más, pero puede que sí. Un rodamiento, algunos fabricantes lo que mencionan en este caso es que un rodamiento puede que llegó a su vida útil, sí, pero cuando se habla de mantenimiento preventivo, acuérdense que el rodamiento todavía tiene vida útil y yo puedo utilizar ese rodamiento digamos, en equipos no críticos. Es decir, además de no comprar rodamiento nuevo para un equipo no crítico, ¿cuál es el equipo no crítico? Bueno, una hidrolavadora, por ejemplo, una hidrolavadora o una bomba que utilice nada más una vez al año y si no lo utilizo no hace daño, ¿no? Es decir, equipos que están en la empresa que no necesariamente me generen un problema en el costo porque paren. Esos equipos no críticos, que no generan un problema, pero sí lo necesito para algunas actividades ya sea de riego, por ejemplo, o algunas otras actividades que no me generan problemas en la producción. Entonces, estos rodamientos que se desmontan no se deben botar si son rodamientos que nacen de un cambio de mantenimiento por mantenimiento preventivo, porque son rodamientos que se desmontaron estando en buenas condiciones. Todavía tienen cierta vida útil, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería hacer esto? Porque yo he visto en muchos casos que lo que la persona hace es generar la presión en la pista externa, fíjense. Cuando se utilizan estos extractores, se genera una presión en la pista externa y esto es lo mismo que pasa cuando se monta. No se debe aplicar la fuerza ahí. Se debe utilizar el extractor correcto que aplique la fuerza en la pista interna solamente. Por eso tienen unas uñas y esas uñas deben tener unos ganchos especiales. De lo contrario, lo que va a generar es que el rodamiento genere este problema. Entonces, cuando se trate de la compra de los rodamientos, garanticen que estas uñas tengan esa forma, ¿no? O el otro caso es que se utilice los rodamientos de dos patas que garanticen que toque ambas pistas. Este sería el otro caso. Bueno, muchachos, ya finalizamos ahora con un video donde indican cómo muchas veces es necesario desmontar los rodamientos para poder efectuar trabajos de mantenimiento en componentes mecánicos colindantes. Cuando haya que desmontar rodamientos más pequeños, los extractores de dos brazos son la herramienta idónea. Para garantizar que se pueda montar y volver a utilizar el rodamiento sin problemas, recomendamos emplear los extractores FAG que están disponibles para una amplia gama de aplicaciones. Con ello, se previenen los daños en ejes y alojamientos o los daños personales. Normalmente, las fuerzas necesarias para el desmontaje son superiores a las del montaje.
Además de las herramientas mecánicas, con mucha frecuencia se recomienda el uso de los extractores hidráulicos FAG. Los extractores hidráulicos se usan para retirar del eje un rodamiento de grandes dimensiones. Para garantizar la aplicación óptima de las elevadas fuerzas de desmontaje sobre el anillo interior, recomendamos utilizar una placa de extracción FAG. La placa de extracción de 3 brazos se atornilla detrás del rodamiento y permite colocar el extractor hidráulico en la posición correcta. Para garantizar la seguridad del usuario, no se debería realizar el proceso de desmontaje sin usar la funda protectora. Si el rodamiento está firmemente sujeto en el asiento, recomendamos utilizar el extractor interior FAG adecuado. Los brazos especialmente moldeados del extractor se introducen en la geometría del rodamiento, de modo que éste se pueda utilizar de nuevo después de la extracción.